Bueno, señores, estamos aquí con Vittorio Coleta, piloto venezolano de gran trayectoria, de familia de los Coleta, de esos grandes kartistas de Venezuela. Bienvenido, Vittorio, gracias por aceptar mi entrevista. La cámara es tuya para que nos cuentes cómo comenzó tu historia en el automovilismo venezolano, en el kart, en todo eso. Bueno, Maxi, gracias por hacerme otra vez la entrevista, que tuve unos pequeños inconvenientes técnicos la última vez. Sí. Cónchale, mira, de verdad mi comienzo en el automovilismo venezolano, comienza en el karting. Como muchas de las familias, otra vez del automovilismo, es entre los hermanos, ¿me entiendes? Yo tengo la dicha de tener un papá que tenía uso de memoria, él era amante del automovilismo y se puso como su meta participar y lo hizo. Desde los karting bimotor, desde que compró un Ferrari chocado, lo reconstruyó, corrió en las calles de Venezuela, puso a sus hijos varones a correr. José Miguel, Alexander, tengo una escuela, tengo un aprendizaje tan tremendo gracias a todos ellos que bueno, es ilógico no participar. Ya. Tú eres el menor de los Sí, Coleta. de los 5 hermanos soy el menor. Tenemos 2 hermanos mayores y después tenemos los 3 hermanos. Muy pocas personas saben que mis hermanas quisieron correr Imagínate. y no eran lentas, pero Ya. papá tuvo mucho temor. Tú sabes, en los años 80 la seguridad no era la misma. Un accidente, una cortada, una cicatriz. En una mujer no era tan atractivo. Exacto. Era más pasable en un hombre que tuviese una raya en la cara que una mujer. Sí, exacto. Y bueno, desistieron de la idea. Ya. Perfecto. ¿Cómo comienzas en el karting? Mira, mi primera prueba fue en el Rosmini, en el cartódromo del Rosmini. Sí, súper popular en Maracaibo. Sí, señor. Sí. Para mí una de mis pistas favoritas, como para muchos pilotos. ¿Todavía existe el Rosmini? Sí, el colegio existe y la pista está en el abandono. Okay. No sé si tú te acuerdas que cuando hicieron la capilla, quitaron la recta enfrente de los pits y los pits lo eliminaron. Entonces le quitaron un tramo a la pista. Okay. Después un grupo trató de recuperarla y hicieron la misma recta, los mismos pits, pero más a la parte de atrás. Creo que los giraron al lado izquierdo. Ok, está bien. Y ahí comienza tú tu carrera de karting en el Rosmini. Sí. Mi primera carrera, creo que mi número era el 103, creo que era mi número. El de Bruno. No me acordaba que ese era el Bruno número. Orioli tenía No 103. sabía que ese era el número de Bruno. Sí, pero sí, bueno. todavía me acuerdo varios números. Bueno, pues esa era la creo época que era Bruno Orioli, de los años 20 de ustedes. De los años, sí. Como todos los hermanos, los chasis que usaba José Miguel, muchos se los pasó a Alexander. Los que usó Alexander me los pasó a mí. Tú eras el último. Bueno, pero no importa. Sí, porque normalmente era así, ibas agarrando práctica. Claro. Pues. Los mejores chasis para los más rápidos hasta que agarraran Sí, práctica. exactamente. Era lo lógico. Sí. No creo que, a mí mi primer chasis me lo regalaron, me acuerdo de mi cumpleaños, creo que fue mi cumpleaños número 12, 11 o 12. Y no lo usé. Y quien estrenó ese chasis fue mi hermano Alexander en Cumaná. Okay. Que yo llegué y agarré una calentera porque hubo un momento que lo que era el Fórmula Super A tenía carburador en la parte, en el lado de afuera. Y como muchacho con juguete nuevo, yo llegó el chasis y ya tenía el corte en el pontón. Yo agarré una calentera. Porque yo no lo pude estrenar, sino que lo estrenó él. Está bien, tuvieron que usarlo, lo usaron. Mira, mi primera carrera fue muy divertida. Yo creo que fue la única carrera que fue mi mamá, estuvo presente, porque a ella no le gustaba, no le gusta la participación de los hijos en el automovilismo, no por el tema que no pudiésemos, sino por el tema de nervios, o sea, como toda mamá, de que le pase algo. Yo, primera y única vez que yo fui a mamá, la vi en el automovilismo, por lo menos en el karting. Del resto ya, cuando estamos no iba. No, cuando estamos en los París con las pruebas, yo de muchacho, que José Miguel estaba probando, o Alexander, ella nos llevaba al almuerzo, nos saludaba y se iba de la pista, no se quedaba. Ese no era lo de ella. Y bueno, papá con su personalidad tan apasionado al automovilismo, no era o sea, no le iba a dar la atención que se merecía. Y no iba a ser un fin de semana divertido, por decirlo así. Correcto, sí. Eso fue con la categoría 80, los 80cc. Después, si mal no me equivoco, yo paré un poquito, volví con la categoría junior, fui de la mano con mi hermano Alexander, que corrimos en NACAM. Él fue muy exitoso, Alexander fue tremendo piloto, fue muy exitoso en el NACAM, fue campeón NACAM, que Dominicana, Colombia,
Venezuela, Ecuador. De verdad tuvimos mucho éxito. Mi primera carrera de karting la gané en Mérida. Me acuerdo claramente porque fue el año que José Miguel regresó de Inglaterra y yo corrí esa carrera con un casco que me regaló mi hermano, el mismo, los colores de José Miguel que usaba en Inglaterra y con una braga que él me regaló. Una braga, me acuerdo completico, una braga Simpson blanca con las 3 rayas rojas. Sí, con el logotipo de Simpson. Sí. Tengo memoria tan bonita de esa carrera que todavía me acuerdo que tú te acuerdas de National Rent-A-Car. Sí, por supuesto. Nosotros habíamos alquilado un carro. Yo había metido un reloj Swatch a la guantera, que todavía lo estoy buscando. Se te quedó ahí, sí. Ese fin de semana. Sí. Ese fin de semana mi papá no fue porque él estaba en un evento con Alexander que no me acuerdo si era del NACAM o era de Suramericano y yo fui con José Miguel a correr. Okay. Esa fue mi primera victoria. Yeah. O sea, eso es una memoria muy hermosa. ¿Cuántos campeonatos ganaste en go-kart? ¿En qué categoría? Mira, yo gané en 80 y gané en Junior. Okay. Por lo menos 1 y 1. En la época que yo corría, mira, yo corrí con Pastor Maldonado, corrí con Luis Alberto Esquiavo, que para mí es un fenómeno de piloto. Yeah. No sé si él tuvo mucho éxito en los monoplazas, pero en karting de verdad Luis era un... Te digo todavía está corriendo. Sí, pero ya corre como hobby. Ya, sí, no, ya lo hace ya, y lo corre en la categoría. Creo que lo vi corriendo el año pasado en la categoría. Con los shifter. No corre Chister, creo. Bueno, cuando yo lo vi no estaba corriendo Chister. Yo lo asistí a una carrera el año pasado. Ya. Por casualidad lo asistí y creo que estaba con los shifter. Y asistí a su hijo, porque él ya está tiene una niña que corre y al niño que corre. Sí. O sea, ya está de papá. Sí, ya está de mecánico, ya es manager. De los que con los que yo corría, para mí el mejor piloto era Luis Alberto. Ya. Pastor, bueno, cuando nosotros estábamos corriendo, él era muy joven todavía, no estaba a la misma de nosotros, entonces no se había desarrollado. No estaba a la altura todavía. Sí, todo el momento no estaba a la altura, pero igual era muy buen piloto. Ya. Bueno, lo demostró en la Fórmula 1, tuvo algunos tropiezos y toda cuestión, pero bueno, es el único piloto venezolano que ha ganado una carrera de Fórmula 1 y eso tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Por supuesto. Si mucha gente dice, no, porque bueno, que si la política, que si chocaba mucho, que no sé qué broma, pero de todas maneras... Si alguien que representa nuestra bandera tiene éxito, hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo, exactamente. Así de sencillo. Yo lo veo de esa manera. Yo al principio yo decía, bueno, pero ¿por qué tanto choque? Creo que le exigía mucho, hacía cosas muy raras, pero ganó una carrera yo me acuerdo de esa carrera en España. Y la ganó y estaba Alonso. Y la ganó bien ganada. Y estaba Schumacher mayor, pero estaba Schumacher. Exactamente, o sea, sí. Estaba Hamilton. Sí. O sea, no estaba tiene méritos, indudablemente. Siempre lo va a tener. Sí. Mira, el hecho que tú estés montado en Fórmula 1, talento tienes que tener. Tienes que tener, porque ahí nadie entra. No importa si es plata o no es plata, pero si tú tienes talento, vas a estar en Fórmula 1. Indudablemente que es así. Porque si no, pregúntale al ruso, que tenía toda la plata del mundo y no llevó vida en la Fórmula 1. Pero bueno. Mira, háblanos un poco, ya luego de que tú estás en go-kart, subes a una categoría superior. ¿Cuál es esa categoría? Mira, mi última competencia que yo hice en karting fue con los 125, un panamericano que se hizo en Maracay, que yo creo que eso fue un recuerdo muy bonito para mi padre, porque estábamos los 3 hermanos participando. No, imagínate tú. Los 3 hermanos varones participando. Era un latinoamericano. Panamericano. Panamericano, perdón. Sí. Para ese evento, la FIA trajo de invitado a Cesare Balistreri, un italiano que corría con Tivicar, un piloto de la casa, que era un fenómeno. Pero un fenómeno, y bueno, al ser piloto de casa tenía lo que no podíamos comprar el resto. Exacto. Tú podías tener un muy buen chasis, un buen motor, pero en ese caso en particular fueron los cauchos. Era piloto oficial de Vega, y ese caucho te daba como un segundo por vuelta. ¡Wow! Era bastante. Entonces tú podías tener el talento del mundo. Y bueno, José Miguel y Alexander tuvieron una guerra desde el viernes con él, con los tiempos y para adelante, para atrás. Fue muy hermosa. Al final terminó ganando por supremacía de los cauchos. Claro. Pero fue para mi papá, bueno, y para todos los hermanos fue un evento muy bonito, que los 3 hermanos competimos el mismo fin de semana. O sea, tenía a sus 3 hijos corriendo. Exacto. A 3 hermanos coleta en una misma fecha. No, tu papá era un hombre, yo cada vez que podía hablar con tu papá era espectacular. Yo a veces iba para la fábrica y me sentaba ahí a hablar con él y yo no salía, o sea, era hable, ya no dejábamos de hablar de carros de carrera, porque es lo único que hablábamos. Porque esa era su pasión. Esa era su pasión. La pasión de mi padre eran los carros y construir con sus manos. Sí. O sea, eso no se lo podías quitar. Tú podías conversar de carros, hablabas 3 horas. Y del resto, él sabía un poco de todo, pero su tema era los carros. Sí, espectacular. Tu papá era espectacular.
Luego subes de los go-kart, subes a Fórmula. Sí. Primero estaba José Miguel Sí, corriendo José Miguel. Fórmula, Alexander también corría Fórmula. Y de último llegué yo. Y de último llegaste tú. Sí, cuando... Háblanos de tu paso por la Fórmula Ford. Bueno, mi primera... El carro viejo fue el que te dieron a ti. Yo... Bueno, pero no importa. En ese momento, Alexander estaba agarrando, me acuerdo que ese año él le dieron, o sea, por los sponsors, por todo, el Van Diemen, el 1600, la versión más nueva. Okay. Para esa temporada. Él había hecho ya una temporada con el carro viejo y la temporada siguiente se logró conseguir el carro nuevo. Carro nuevo, correcto. Papá me preguntó, me dice, mira, a ti, yo no estaba corriendo en el momento, o sea, yo estaba con ellos para la pista, para adelante, para atrás, pero no estaba activo. Me dice, ¿tú quieres correr? Uno en el fondo, por supuesto que quieres, pero estabas con tú sabes, el roce entre hermanos, ya yo estoy adolescente, entonces el roce entre los hermanos, todo, entonces me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a probar en Maracaibo, fuimos a los París y fuimos a probar, prueba y me dices. Yeah. No hay ningún problema, o sea, si voy a llevar un carro, llevo los dos, no hay ningún problema. O sea, de la compañía del autódromo era muy cerca. Sí, relativamente. Me acuerdo que ni siquiera me puse una braga antifuego. Yo probé esa vez con una braga de karting, con la última que había usado en el Panamericano. Y ya me quedaba corta. La braga encogió. La braga encogió, no fui yo. Sí. La braga encogió, no fue que yo me tiré. Me acuerdo que esa misma prueba me encantó, quedé enamorado, pero tuvo un pequeño percance. Yo nunca había corrido con carro sincrónico. Nunca. Yo me acuerdo que inclusive una válida del Challenge de José Miguel con el Ferrari Challenge en Maracaibo, se baja el carro del tráiler. Papá era muy estricto con nosotros, que si tú no tienes 18 años, tú no vas a agarrar un carro. Puedes ser tremendo piloto, lo que tú quieras, pero un carro de calle no lo vas a tocar hasta los 18. O por lo menos pues ese fue mi caso. Se baja el carro, el Ferrari del tráiler, y me dice, da la vuelta y lo paras en el pit. O sea, ¿te acuerdas en Maracaibo que tú podías girar llegabas al final y llegabas atrás? Sí. Me acuerdo que me tuvo que llegar un mecánico de Ferrari porque yo no sabía meter el retroceso en el Challenge. Porque era con el tenedor y tenías que hundir y para atrás. Me dio una pena, pero bueno. Yeah. En la curva, te voy a decir, creo que fue la curva 5. ¿Tú te acuerdas que el fórmula era 1, 2, 3, 4? Sí. Y retroceso. Y retroceso, correcto, sí. Bueno, a mí me habían explicado de cuarta. Haces cuarta, segunda, croche y te vas para primera si tienes que llegar a primera. Exacto. Bueno, yo de gallito hice cuarta, segunda, retroceso. A la broma. ¿Y te entró? No, todavía están buscando los pedazos de bienes. Pero... Madre mía. Bueno, ese fue mi primer día. Oh, sí, porque la Hyula, por supuesto. Sí, era una ya. Wow. O sea, ese fue tu primera prueba. Mi primera prueba, que la fallé. Pero bueno, gracias a Dios, papá no lo tomó tan mal. Lo entendió, por supuesto. Lo entendió, gracias a Dios, y me dio la oportunidad de correr. Yeah. Porque uno en el automovilismo no solamente aprendes como piloto, aprendes como persona, maduras, aprendes disciplina. Mira que te tienes que parar una hora, esto es lo que puedes comer, no te puedes ir de fiesta, tienes que hacer tus ejercicios, tienes que controlarte, tienes que entender, hacer caso. Todo lo que... Tú eres un piloto, tú sí, sabes... Todo eso lo aprendí yo todo eso lo aprendí comenzando yo con Pío Bezán, que yo veía a Pío Bezán que él se paraba a las 5 de la mañana. Yo siempre me paraba temprano. Siempre yo me paraba temprano. Yo tenía esa disciplina de pararme temprano. Yo nunca que era dormilón para ir para las carreras. Y un día me le conseguí con Pío Bezán en San Carlos, creo que fue. Estábamos en San Carlos y él salió a caminar con, creo que era, no me acuerdo el piloto que estaba él. Y él me dijo, me dijo así esas palabras, Pío Bezán. Tú vas a ser bueno, tú te levantas temprano. Me dijo yo, ¿qué tiene que ver eso? Pero bueno. Y me lo dijo así, pues recién yo comenzando a correr, sí. Bueno, esta es la fecha, tengo 43 años y yo todavía me paro a las 5 de la mañana. Yo hago lo mismo, yo me paro a las 5 de la mañana, voy al baño y regreso y me vuelvo a acostar. Ah, bueno, pues eso ya fue la edad. Ya es por la edad. Eso no, yo no me paro por el baño, me paro porque me gusta. Vito, cuéntame una cuestión. Luego que tú haces las primeras pruebas, háblame del accidente famoso ese de Maracaibo, que hablaron mucho, eso fue muy, muy, muy hablado. Mira, sí, tú siendo de Maracaibo, tú pudiste haber escuchado las historias. Se dijo, chocó escapándose a la policía. Porque en ese momento estaba estudiando en la universidad, estaba en Urbe. Y perdón, Coleta, tú te le estabas fugando a la policía. Bueno. Yo no entendía. Como los buenos chismes, pues. Sí, claro. Sí, te dice, mira, resulta que es uno.
y entonces va para el otro lado. No, no fue uno, No, fue dos. pero Y después termina siendo 10. ese fue una de las que más me impactó. Yo estaba picando, entonces la policía me quiso agarrar, me la escapé y por eso choqué. Y la gente no entendía que había sido en el autódromo, pensaban que había sido en la calle. Sí. Mira, yo hasta el día de hoy me acuerdo hasta el último segundo. Obviamente no me voy a extender en todo lo que pasó. Fue algo que no debió haber pasado. Obviamente fue un error de logística de parte del equipo de seguridad de la policía que estaba dentro de las instalaciones. Tú te recuerdas muy bien que en Maracaibo estaba la pasarela, el personal podía entrar y salir en la pasarela. Si había una bandera roja en el cono puesta, no había forma que un carro entrase o saliese. Correcto. El policía en cuestión, instructor de manejo de Polisur, estaba viendo las pruebas porque ese fue un día, mira, que a mí personalmente le dije a Miguel Massari, que tú lo conociste. Charlie, claro, nosotros le decíamos Charlie. Correcto. Él trabajó conmigo, por supuesto. Miguel, quiero ir a probar la caja. ¿Estás seguro? Vamos a probar la caja. Se inventó la prueba de la nada. Me acuerdo que almorzamos, yo estaba en la empresa de la familia, almorzamos y nos fuimos para el autódromo. Papá no estaba en el autódromo, fui yo solo. José Miguel llegó justo antes del accidente, porque Dios le dijo que tenía que estar ahí. Yo no recuerdo que él se fue con nosotros desde temprano. Yo salgo de los pits, le paso por un costado al instructor de manejo, prácticamente lo saludo, comienzo a acelerar saliendo de los pits, doy la primera vuelta lenta porque hasta los coches están fríos. Cuando ya la segunda vuelta, que ya va a comenzar a apretar, por decirlo, recuerdo claramente, el señor salió, lo vi en cámara lenta, yo venía en la recta en el Fórmula, entonces lo bajo que está uno, apunté la vista a la derecha, veo a Miguel con la tabla, con un mensaje de comienza una cuestión, y cuando enderezo la vista veo el gran marquís en cámara lenta que separa la recta. Entonces tú ves un gran marquís, el ancho de la recta. Pero ¿cómo que él no era que iba atravesando? Él se paró. Él se paró. Wow. Él se paró No te porque vio algo, ¿no? después me explicaron que es que o que se le había caído la pistola o había dejado el radio y se paró, ¿me entiendes? A buscar, sí. Tú ves un Fórmula que viene a todo en la recta. Claro, ahí por lo menos vas como a 130, 140 kilómetros por hora. Por lo menos ahí en esa curva. Si no más. Porque el Fórmula llegaba como a 210, creo que al final de la recta. Correcto, pero ya tú vienes a la mitad de la recta. Y ya vienes a la mitad de la recta. Ponte que vienes a 160, 170, lo que sea. Sí. Yo me acuerdo que el punto, bueno, eso me lo explicó César Arroza, también lo conoce, y Miguel, donde estaba la tabla, al punto de impacto habían 100 metros. Sí, sí. Aparte que vienes cruzando. No, ya venía recto. No, pero ya vienes de coger la curva y están los picos a mano derecha. Ya tú vienes cruzando, miras la tabla y ya seguramente no te dio tiempo. Pues, no me dio tiempo de nada, porque tú enderezaste la vista, viste y ves el carro. ¿Te puedo decir lo que pensé? ¿No me lo vas a censurar? No, esa es la idea Dije coño. No, bueno, sí. Lo único que se me ocurrió fue coño. Y apreté. Ya. No me dio chance ni de agarrar para la derecha ni para la izquierda. Ese fue el impacto en seco. Creo que son 76 o 86 metros de freno que se marcaron. Wow. Es un carro de 600 kilos. Claro, Viene a todo lo que da. Te impactas con un carro. ¿Cuánto pesa un Gran Marquis? 4.000 y pico de 4.000 y pico de libras. Ponte que pese, es el Gran Marquis, debe pesar unos 3.500, 4.000 kilos. Bueno, pero si es una patrulla es reforzada. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a decir 4 toneladas. Sí. Yo impacto al carro por un costado en la puerta del piloto, pero abajo. Claro, porque estás Sí, pues a la altura del Fórmula. Yo impacto al carro, levanto a la patrulla, las barras de tensión de la suspensión se entierran en el compacto del lado del copiloto. Eso es lo que me salva a mí la vida. Porque si eso no pasa, pasas por abajo del carro. Sí. Inclusive la puerta del patrullero tiene una marca del casco. Wow. O sea, la patrulla me cae encima, la inercia nos lleva al lado izquierdo de la pista, entonces la bomba de humo, el monte, el polvo, la cuestión, todo el mundo asustado, me llegan, el miedo, ¿está vivo? ¿No está vivo? Claro. Todos los policías que nadie sabía que estaban ahí aparecieron. ¿Tú quedaste, el carro quedó encima de ti? ¿La patrulla? La patrulla sí. La patrulla quedó acá, la tenía. O sea, a mí la estaba aguantando el roll bar. La T estaba aguantando el peso de la patrulla. Tanto así que a mí esta mano se me fracturó en dos, acá y acá. Y ese rompió el radio. El volante mío está así. Yo lo doblé completo. Ya. Se lo convertí en una S. Increíble.
Y bueno, la fractura de la pierna, me logran sacar, me llevan ¿Estabas consciente en todo eso? Iba y venía. Ya. O sea, por lo que a mí me hablan, se dan cuenta que yo sigo con vida porque yo hago un movimiento con el brazo, ok, y se acerca a todo el mundo, pues todo el mundo estaba con el terror, se murió, Claro. tiene cabeza, no tiene cabeza, por Sí, sí, sí. la incertidumbre. Todas las incertidumbres Pero bueno, fue un que uno piensa. periodo, me llevaron para la Clínica Paraíso, me atendieron muy bien, yo entro con la fractura de la pierna porque físicamente no me veían nada, yo estaba hablando coherentemente, no había ningún problema, y le dicen a mi papá, mira, no hay espacio en quirófano hoy, llévatelo para la casa y mañana lo traes para la cirugía de la pierna. Porque lo que estaban era tratando de atacar primero la pierna porque la mano no se me había inflamado, no había ningún índice de nada, la adrenalina todavía estaba corriendo. Mi prima, que es traumatólogo deportivo, les dice, ya va, vamos a dejarlo bajo observación. Claro. O sea, no como que para la casa. Alexander, mi hermano, él en ese momento estaba viviendo en Boston, que estaba estudiando. Mi madre lo estaba visitando. Yo estaba solo en mi casa con papá. Entonces me hubiesen mandado para la casa, me muero. Yeah. Porque la reacción que yo tuve dentro del hospital... No saben si tenías un trauma No cerebral, sabían nada. nada. No te habían hecho, no te hicieron, en ese momento no te hicieron en ese punto no me radiografías habían ni hecho nada. nada. Yeah. Había una discusión de hacérmelo, no hacérmelo, hacérmelo, no hacérmelo. Mi prima logra que me dejen bajo observación. Y estando en la habitación, apenas me subieron, comencé a divagar. Yeah. Ahí sí que ya se perdió todo. Y ya cuando me desperté, te despiertas como otra persona. Yeah. O sea, fue un... ¿Qué tiempo se tardó tu recuperación? Bueno, ¿mi recuperación completa o salir de No, coma? completa, o sea, en el aspecto de ya tener, de poder caminar y de poder, Mira, mover las manos y todo eso ya. de poder caminar, eso es caminar bien un par de meses, porque yo Ya. después que salí del coma, a mí la pierna me la habían dejado entablillada y después con un yeso. No me había soldado la posición correcta. Ya. Entonces me la tuvieron que volver a romper Wow. cuando me hacen la cirugía, que yo todavía tengo los pernos y tengo la barra en la pierna. O sea, estás modificado. Sí. Estás tuneado. Tuneado. Ya. Tengo acero quirúrgico en toda la pierna. Ya. Mira, y uno como muchacho, yo quiero caminar, yo no quiero usar una muleta, yo no quiero usar silla de ruedas. Indudablemente. Yo estando solo en mi casa, me caí por las escaleras en casa de mis papás para subir de lo que es la área común a las habitaciones. Tienes 3 escalones y después tienes 6 escalones. Ya. Yo estaba solo arriba, no quería estar arriba. Comencé a bajar, bajé los primeros 6. Cuando doy la vuelta para los 13, se me enredaron las muletas. Oh, imagínate Y volé con muletas. del primer escalón como las comiquitas. Imagínate. Me atajó un ventanal que me atajó. Gracias a Dios, yo caí con una pierna por un lado, una pierna para el otro y la frente a la ventana. Wow, y no me fracturé, ni no te volviste a romper. No me volví. Okay. A todo esto, luego de que tú ya te recuperas, ¿qué tiempo tardas en volverte a montar en un carro? ¿Y qué carro te montaste de nuevo? Mira, yo por muchos años, el primer carro que manejé fue un Ford Fiesta de la compañía de mis papás. Ya. Que el César me llevaba, me hacía, como yo no podía manejar, él me estaba llevando para la universidad. Yo decía, César, déjame manejar. Dice, no, Pilo, quédate quieto, que tú no puedes por la pierna. César, quiero ver si puedo manejar. O sea, que el cloche al Fiesta era bastante tieso porque era mecánico. Y comencé a manejar el Fiestica. Y después, bueno, después agarré el tiempo, como a los 6 meses agarré ya mi carro otra vez. Okay. Porque yo estaba tomando pastillas, no debía estar... Claro, estabas todavía medicado. Sí, estaba muy medicado. Yo pasé varios años que todavía tenía lagunas mentales. Es el día de hoy que a veces uno tiene algún recuerdo que no te recuerdas y tienes que ver una foto para acordarte que eso pasó y de que sí estuviste participando en eso. Ya. ¿Y luego volviste a manejar otra vez fórmula o Mira, pasó mucho tiempo? Pasó mucho tiempo, nunca tuve la oportunidad, bueno, tampoco la busqué y no se me dio la oportunidad de manejar un fórmula, me hubiese encantado. Ya. O sea, es una cuestión que yo quisiera volver a hacer. Ya. Pero no se me dio. A mí, después de todos estos años, cuando yo comienzo a trabajar, me caso, mi primera hija, decidimos venir a los Estados Unidos, acá se me presenta la oportunidad, otro miembro del automovilismo venezolano, que tiene un equipo acá en Miami, yo lo estaba visitando, conversando, y me dice, mira, pero ¿por qué no vienes a probar? Hay un track day acá en Homestead, ¿por qué no vienes a dar unas vueltas? Y yo estaba como que medio,
tú sabes. O sea, tú después de ese accidente, tú no habías probado más otro carro. No, de carrera no. De carrera ninguno. No. O sea, hace bastantes años. Bastantes años. Sí. Y no era porque no querías, sino que no, estabas en otra parte de tu vida, ya no Sí. ya andas en otra etapa, no es lo tuyo. Exacto. Me acuerdo completico. Me monté en el carro, no sentí miedo. Yo nunca había girado con Homestead, no que sea la pista, el circuito Homestead, no que sea el más difícil del mundo, pero sigue siendo un circuito. Claro, ¿y qué carro en ese tiempo probaste? En ese momento probé un Porsche, un Cayman, que lo tenían como un GT3. Un GT3, ok. Lo tenían preparado. Bueno, pero un carro rápido de todas Sí, maneras. no, divertido. Sí, sí. Los Porsche son una maravilla. Yo estuve con un amigo probando en Homestead. ¡Wow! Divino, bro. Me acuerdo que apenas me bajé del carro, él me dice, ¿qué sentiste? Yo, que no se pasa un día. O sea, me sentí como que, o sea, la memoria se te va Sí. a tu mentalidad piloto. Ya, exacto. De verdad que esa prueba se la agradezco en el alma. Eso es una cuestión. Y también tengo el buen recuerdo que ese carro, como era un carro hecho, que el roll bar no era un roll bar de fábrica, que fue un roll bar agregado, tenía, tú sabes que la malla que se pone del lado del piloto, tenía el gancho en la parte superior. Ya. Sí, porque lo utilizan como con un gancho, como un cinturón de seguridad. Correcto. Exacto. Yo me quité el casco adentro del carro y Mala mis idea. dimensiones, cuando me fui a salir, me lo enterré acá en la cabeza. Me abrí. Y yo, coño. Pero bueno, un recuerdito. Un recuerdito. Pasó un mes, 2 meses, se presentó una oportunidad, me dice, mire, ¿quieres correr Fara? Por ciertas circunstancias se dio, corrí. Yo no había probado una caja secuencial, yo no había manejado un 997, control de tracción, no tenía ABS, no tenía nada. Entonces me toca de novato, un carro que no conoces, la pista que apenas diste 5 o 6 vueltas. Perdón, disculpe. Habías dado 5 o 6 vueltas y te toca en lluvia, mi primera prueba. Ah, imagínate tú, para acabar de completar, pues. Para acabar de O sea, novato en el carro, no conoces el carro y aparte de eso lluvia. Claro, y los nervios, que si le pasa algo al carro, tú eres el responsable. Claro. Entonces, yo me acuerdo que yo salí, yo nunca había girado con caja secuencial. Doy la primera vuelta y le digo, hey, los cambios no me entran. ¿Cómo que no te entran los cambios? No me entran los cambios. Me entran los speed. Me dice, mira, pero es así, pero era cuestión de nervios. O sea, te estaban explicando, tú no sabías cómo trabajaba la Yo caja. parecía que... Un novato completo. Un novatico. Pero es que nunca lo habías hecho. Claro. Indudablemente nunca lo habías hecho por supuesto que eres novato. Entonces tú dices, me estoy montando en el carro, está lloviendo. Coño, tienes el terror encima. Entonces me explican, salgo, comienzo a girar. Y me acuerdo y me dice, mira, ¿estás viendo los tiempos? Yo no estoy viendo los tiempos. Pasan un par de vueltas. ¿Estás viendo los tiempos? No estoy viendo los tiempos. Cuando me bajo del carro, con aquella sonrisa me dice, ¿tú no viste tus tiempos? Yo, no, estás de primero. Wow. Y yo le digo, mira, o sea, ni idea. A mí siempre me gustó correr la lluvia. Para mí la lluvia, A mí me encantaba. o sea, separa piloto de piloto. Sí, a mí me encantaba. Porque el feeling que tú tienes que tener para la lluvia es diferente al piso Completamente. seco. No le quita talento a ningún piloto, pero es una cuestión... La frenada, la forma de cruzar, la forma la trayectoria de te cambia, cómo acelerar, cómo cambiar, es exactamente. completamente opuesto. Y tuve la dicha, pero igual, o sea, es novato. O sea, yo quizás fue que yo me concentré un poquito más que el resto no había manejado tanto en lluvia. La primera vez que salí no me fue muy bien, o sea, de primero yo creo que tú sabes que Fara pone todas las categorías juntas. De primero me metí, creo que terminé la primera vuelta de sexto o de séptimo, y la primera creo que terminé de tercero o cuarto. Pero bueno, después hice un tercero, porque el fin de semana tiene 4 carreras. Y la última del fin de semana, el carro me falló, y yo dije, ok, yo no voy a seguir dando vueltas, me voy a meter y voy a parar el carro, porque se daña el motor, me toca a mí pagarlo. Claro. Opté por pararme. La persona me dice, ¿pero por qué te paraste? Y yo, compadre, el carro está fallando. O sea, esa fue una decisión que yo tomé y me paré. Ese fin de semana rompí un récord. ¿Cómo poner cuadrados 4 cauchos en menos tiempo? Menos tiempo. La primera tanda que salía en seco, me acuerdo que me había montado un set de Pirelli nuevo, una hermosura. Tú ves el carro con los Pirelli y se veía rápido. Y en una de las curvas, aceleré una vez que acelerar, pero toqué con la trasera izquierda, toqué la grama. El carro obviamente se fue para adentro. Un látigo. El latigazo. Metí croche y clavé los frenos. Quedé a esto de la pared interna, gracias a Dios no pasó nada.
Y seguí corriendo, pero No podía, no, la vibración era se, impresionante. se me salieron hasta las calzas con la vibración, pero Lo que pasa, Vito, es que te explico. O sea, cuando uno, bueno, tú vienes de una familia de todos tus hermanos son muy talentosos y tú también, tu papá. O sea, todo eso es, el talento es algo que tú lo llevas en la sangre y cuando tú sales a manejar y sabes controlar el carro. Yo, por ejemplo, en estos días, voy a hablar un poquito de algo que pasó en estos días que dijo Juan Pablo Montoya. Y es la verdad, yo muchas veces se lo decía a personas porque había muchas personas que me decían, no, es que tú tienes bola y tú entras duro a la curva. No, eso no funciona de esa manera. Manejar es mente, inteligencia. Entre más duro tú entres a la curva, peor sales. Entonces él dijo esas palabras y yo me acordé que yo se lo repetía a muchos muchachos allá en Venezuela. Que yo le decía, no, brother, no es cuestión de tener bolas, es cuestión de saber cómo llevar el carro, cómo controlar el volante, cómo manejar la parte trasera del carro. Entonces, eso ustedes lo tenían porque lo aprendieron, aparte que lo tenían de la sangre de tu papá, que tu papá también era tremendo no, piloto. y él también tenía unos métodos para que entendiéramos. Sí, Muy claro. con un palo, como Con un escape. con un escape. A mí no me lo hizo. A mí personalmente no me lo hizo, pero sí sé que lo... Yeah. En Maracay, con el señor Pío Besán, que él también trabajó con nosotros, yo me acuerdo que en Maracay, en los puntos de frenada, habían hecho con unos cauchos unas marcas rojas para que José Miguel aprendiera la frenada. La frenada, sí. Eso lo hizo Ernesto en Turagua, lo hizo en Maracaibo, sí. Bueno, Eran unos punticos blancos. bueno, pero acá era el caucho, que lo habían hecho con pintura roja, Sí. con un spray, entonces quedaba un círculo rojo. Mi hermano José Miguel también tenía unas formas de enseñar muy didácticas. Sí. Yo me acuerdo que para el Panamericano en Maracay, él decía, ok, quiero que tú mejores, él salía conmigo, pero él salía con un 100, yo con el 125, y él todavía era más rápido que yo. Ya. Él me empujaba en la recta, me iba empujando, buscando Que tú avanzaras, pues. que avanzara y que, no perdiera, y que perdiera el nervio. Exactamente. O sea, son cosas que lo que tú dices, Son partes de la enseñanza. O sea, partes de la enseñanza. había como por supuesto, también de descendencia italiana, ¿no? De apellido Perrota, un corredor de motocross en el estado Zulia, que él agarraba piedra, agarraba palo y se lo tiraba a los hijos. Por ahí no es, se lo tiraba ellos en la moto y él tirándole palo y tirándole vaina y dándole carajazos en la cura. Por ahí no es por allá. O aprende o aprende. Aprendo. Y fue muy bueno el carajito, fue muy bueno, porque el papá era bueno. Mira, yo tengo la dicha de tener excelentes profesores. Yo tuve la dicha de mi papá. Yo nunca tuve el gusto de verlo correr, a menos que sea un video, que sea una fotografía o escuchar las historias. Tuve la dicha de ver a José Miguel y de ver a Alexander. De ver dos estilos completamente diferentes de manejo, porque mi hermano Alexander, en mi opinión, excelente piloto, era una persona más metódica. Y tenía a José Miguel, igual brillante mentalmente, pero más visceral a la hora de manejar, como que correr un poquito más de riesgo. Entonces, era más agresivo. Yo tuve el chance, la oportunidad de aprender de ambos. Al ser yo el tercero, tomar un poco de esto, un poco de aquello. Mis primeras carreras era más visceral y a medida que fui madurando, pude usar un poquito más la mente. Exacto. A mí me encantaría tener el conocimiento que tengo ahora y comenzar a correr ahora. Claro. No me hubiesen pasado las cosas que me pasaron. Claro. Sí, lo que pasa es que ese es un dicho también. Una vez un señor me dijo que él tenía como 60 y pico, 70 años y me dijo, yo quisiera tener ahorita a esta edad, yo quisiera ser más joven y tener la experiencia que yo tengo. Le digo, eso es imposible. Tú para tener experiencia necesitas más edad. Claro. Indudablemente. Entonces, Sí, eso no llega solo. Eso no llega solo. Entonces, pero, ¿qué pasa? A esta edad, ya que, por ejemplo, que tengo yo, que soy más viejo que tú, por supuesto. Estamos claros de eso. Estamos claros. Entonces, yo sabía que ibas a decir eso. Vamos a ser como más cautelosos para manejar. Siempre, indudablemente, creo que vamos a tener la velocidad. Yo me siento que podría tener la velocidad. De repente no tengo la vista. Y quizás no tengas la estamina ahora que tenías antes. Exactamente. Por ejemplo, a mí me pasó algo. Yo corrí hasta el 93. Corrí el último año que yo corrí fue el 93, que corrí Fórmula 4. Me fue muy bien. Yo digo que me fue muy bien porque yo nunca corrí go-kart. Yo solamente corrí Chevette y luego Fórmula 4. Y tengo una anécdota del Fórmula 4 en Maracaibo, que la primera vez que me monté, cuando fui a coger la recta, que crucé la curva y luego pasé por frente de donde te ponen la tabla, por el guardarriel,
yo solté el acelerador porque yo veía la pista de este tamaño. Yo me sentí, luego me acostumbré y ya en la tarde ya yo andaba, ya yo tenía la Claro, velocidad. le perdiste el miedo escénico. Le pedí el miedo escénico. Entonces, no es como que puedo llegar ahorita y decir, ok, no, yo voy a correr. No, bueno, ya en el 93 dejé de correr y luego en el 98, 97 me invitan a una prueba de palio. Y yo fui con Helbert, me acuerdo esa vez, y yo fui, probé y me fue muy bien, porque en verdad, entre todo el grupo que invitaron, yo fui el más rápido. Y yo, wow, todavía. Pero cuando llegué a mi casa y cuando iba en el carro, yo le decía a Helbert, yo siento que sí, que voy rápido, pero yo siento que no freno como antes. Y es el Sí, tiempo que no corro, 6 años, que 5 años claro. que no corría, y es la profundidad. Es difícil controlar la profundidad en la frenada. Entonces, eso nos puede pasar, eso de repente, tú porque eres más joven lo has controlado, pues. Y sería, o sea, te gustaría volver a correr de nuevo para tú sentir, decir, ok, sí estoy en condiciones de poder mantener esto. Hay gente que corren con 70 años, lo que son rápidos. Claro. Sí, sí. Mira, hasta qué edad corrió Paul Newman. Sí, brother. Corrió 24 horas y ganó unas 24 horas de Le Mans Bueno, ya era con el el equipo. senior del equipo, pero igual. Sí, 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 exacto. Mira, volviendo a eso de la madurez, la cuestión, yo me acuerdo en Turagua, eh, como te digo, estamos un fin de semana, eh, los viernes y los sábados te dejan probar hasta tarde, no Sí. era la normativa que hay ahorita. Sí. Me acuerdo que me dice, ok, sal a probar, da unas vueltas suaves, pisa los cauchos, acostúmbrate. A que nombraste los palios, me acordé. Dejaron fue una prueba libre. Estaban los Fórmula 1600, los 2000, estaban los palios en pista. No me acuerdo qué otro carro había, pero habían varias categorías juntas. En la S después de la recta principal en Turagua, en la con las torres de los cauchos, Esa es la curva de los Amuros. es que yo me acuerdo completico. Nosotros le decimos la curva de los Amuros. Pues está la S del principio de la recta, luego la curva para la derecha, que es la curva de los Amuros, que esa la transformaron, esa la arreglaron. Sí, pero yo después. digo, apenas terminas la recta principal, o sea, el primer recorte, que te metes a la derecha y tienes una S Correcto. pequeñita. Bueno, Ok. le arranqué la suspensión. Yo creo que fue la segunda vuelta, tercera vuelta. Te podría imaginar la cara de mi padre, la de Ernesto, la de Miguel, la de José Miguel, la de Alexander, Es la de todo parte el mundo. es parte de. Claro, pero tú tienes aquella pena porque te dicen, dale suave, y tú no hiciste caso porque, por gallito. Ya. Y amanecieron reconstruyendo. Gracias a Dios, Juan Herrera tenía en el camión mágico, tenía todos los repuestos. Sí, Que él tenía el camión él era, amarillo. era el distribuidor de Van Diemen, tenía todo, se pudo reconstruir el carro. Y el sábado tuve la dicha que la curva de los baños, pisé la grama con la delantera derecha. Ya, imagínate. ¿No? Y para que te dé más risa, no solo me llevo un extintor, sino que yo no sentí el golpe y yo llegué a los pits arrastrando el extintor. Con el extintor en la suspensión. Cuando llegó el pit, arranca medio extintor porque se había comido la mitad del extintor por, o sea, la lata, de la parte de abajo, sí. Y no se había explotado. no se había explotado, gracias a Dios. Claro, porque se comió él tiene tiene la base de abajo se la comió por completo. No te llegó a la bombona, pues. No llegó la bombona. O sea, más felicidad para el equipo. Claro. O sea, si ya gastamos el platal reparando uno y el sábado otra vez. Imagínate tú. Pero bueno, para la carrera fue muy buena para mí. Ya. ¿Tú no te acuerdas de Riflito? Riflito, sí, claro, Que claro. él trabajaba con Viaggio París. Sí, sí, por supuesto. Él En Panamá. trabajó con nosotros. No sé si fue ese mismo fin de semana. Alexander ya estaba con los 2000. Él estaba con el Van Diemen, el Van Diemen 2000, el primero que él tuvo, porque él después pasó para el Tatus. Entrando a los pits, a Alexander se le salió un caucho. Como que vendas un caucho, un caucho flojo. Y si no es porque creo que fue César o Miguel que lo jalan, todavía lo estuviesen buscando, porque él no se le ocurrió más nada que pararse para atajar el caucho que viene brincando. Ya. O sea que tenéis muchas anécdotas, que eso lo... Mira, yo creo que cualquiera que ocurrió en Venezuela, Sí, tiene anécdotas. tenemos anécdotas hermosas Sí. y buenas y malas. Ya. Desde irte en el camión desde Maracaibo a Puerto Ordaz, Chacho. que no habían iPad, no habían iPod, No había nada. no habían Sí. consolas, no habían teléfonos con pantalla color, no había nada. Entonces, o hablabas o hablabas. Sí. Y las maldades que uno hace como un muchacho. O sea, No. todos los pilotos que hacíamos. Todo eso era Y yo creo que ustedes impresionante. también de grandes también las hacían. O sea, eso no es... No tienes idea. Tengo historias de historias de historia. Bueno, pero hay muchas que no se pueden decir. Entonces, no. Sí. ¿Qué otra anécdota tienes por allí? Mira, estando acá en Estados Unidos, tengo una que para mí es un recuerdo hermoso. La segunda carrera que llevó mi hija, acá en Miami, con los Porsche. La segunda o la tercera carrera. Yo me acuerdo que ese fin de semana todo estaba andando muy bien, que creo que de 4 gané 3.
en la general que llegué primero, siguiendo con este mismo equipo, de verdad que me estaba yendo fenomenal. Yo le digo a mi niña, le digo, hija, ¿de qué quieres que llegue a papi? Y me hace así. Entonces, mi hija tenía 5 Ya. añitos, 6 añitos, y que tú hayas podido complacerla, que tú llegaste primero, quizás para ella no era importante, lo habrá dicho primero por decirlo, o sea, no Sí, lo pero estaba pensando. seguramente le va a quedar en su mente. Y no solamente esto, que la monté en el podio. Ay, Entonces yo tengo esa imagínate tú. foto con ella Claro. montado en el podio, celebrando que su papá ganó la carrera. Eso para mí vale oro. Claro, y no es tanto eso también, que esa foto va a perdurar en la vida y ella la va a ver cuando esté más Claro, grande. mi esposa nunca me vio correr. Ya. O sea, ella escuchaba las historias, escuchaba de mi papá, escuchaba de mis hermanos cuando conversamos en la casa. Pues todos los domingos siempre almorzamos con papá y con mamá en la casa y siempre salía una conversación, un recuerdo, o veías las fotos, porque en casa de mis papás, Claro, todos los trofeos de mis hermanos, trofeos míos, trofeos de mi papá, fotos por acá, fotos por allá. Es como ya, exacto. Sí, sí, sí. un museo de la vida de nosotros. Exacto. Y cuando ella me lo dijo, o sea, esto es otro mundo, cuando ella te ve a ti, ya no como alguien que habla del automovilismo, sino como un piloto, que la concentración, ve cómo se comporta el equipo, ve el ambiente, o sea, ve lo que te convierte. Me dice, yo nunca había visto esto. Ok. O sea, conoció un lado de mí Ujú. que ella nunca había Que visto. nunca había visto, correcto. Y puedo decir que puedo compartir esas cosas Ya. con mi familia, con mi esposa, con mis niños. Ya. Yo lo mío fue un poquito diferente. Mi esposa compartió conmigo el automovilismo, pero increíblemente. Ella era la que me llevaba los tiempos, ella, incluso tengo una anécdota de ella con la esposa de Bruno, ¿cómo se llama? Se llama, todavía está viva, Bruno, que en paz descanse. Gran contendiente mío, muchacho. Pero Bruno corrió mucho también con los Renault, ¿no? Corrió Renault, él corrió Renault 11 y corrió Chevette también. El primero, cuando yo comencé, antes de yo comenzar a correr Chevette, que comenzó Marco Martinuzzi, corría Antonio Pastore, eran la pelea Antonio Pastore y Bruno Orioli con Chevette. Ya luego él dejó de correr Chevette, se fue a correr Renault 21 creo, perdón, Renault Fuego, y ya luego fue cambiando, después terminó corriendo Chevette. ¿Cuál era el Renault? Creo que es el 21, que lo corrieron también en Venezuela, ¿no? No, el 11, el Renault Fuego y el Renault 11. Eran El hermosos esos 21, carros. sí, sí. Bueno, Pascualina se llama, Pascualina. Me acuerdo que Pascualina y Tibi ellas dos llevaban 10 carros, los tiempos de 10 carros. Porque en Venezuela no había transponder, los carros no teníamos No, transponder, no de la teníamos tabla sistema con de todos los conteo. cronómetros. Exactamente, entonces en Maracaibo, por ejemplo, y en algunas pistas, a veces se equivocaban con los tiempos. A mí una vez me pusieron como de sexto y yo había clasificado primero. Y Dices tú. si no, Pascualina y Tibi llevaron mira, aquí están los Claro, tiempos. porque en Maracaibo subías a la torre Exacto, y allá y ellos... estaban todos con los cronómetros. todos con Pues los César cronómetros. estaba con su tabla, Sí. los intervalos. 1, 2, 3, 4. Exacto. Y él llevaba de 4 de los que estaban contra nosotros y él los tenía vigilado todos. Exacto. Y lo bueno es que, ¿cómo se llama? Ellas dos llevaban 10 carros, brother. Era una vaina impresionante. Mira, las mujeres son más inteligentes que Sí, nosotros. sí, llevaban 10 carros y era buenísimo. Bueno, ya luego, ahora, vamos a hablar ahora, ¿qué proyectos tienes tú ahorita? Mira, relacionado al automovilismo, siempre lo tengo en la parte de atrás de mi cabeza. Ya. Volver. Estoy haciendo varios proyecticos, a ver si hice un poquito de coaching a otro venezolano. Con lo que es mi trabajo actual, que es los wraps de los carros, me he mantenido muy de la mano con el automovilismo porque gracias a Dios, con un equipo que hizo una prueba en Sebring, alguien se recordó de mí. O sea, yo lo llamé en enero, mira, monté esta compañía, estoy haciendo esto, ¿tienes algún requerimiento? Y en ese momento me dice, sí, vente para acá, y comencé a trabajar con él. Y me he mantenido muy activo en ese aspecto. Con el equipo acá de Miami también les hice trabajo. Por los momentos seguir expandiendo mi negocio, Claro. yo mediante poco a poco, tratar de dar el mejor resultado para los clientes, seguir creciendo y posiblemente en algún momento poder retornar al automovilismo. Estoy en conversaciones a ver si la carrera de FARA de diciembre, con el piloto que yo le hago el coaching, estoy conversando con él a ver si hacemos la carrera para cerrar el año como es acá en Homestead. Ya, son una carrera larga duración. Ahí está un enduro y está los sprints.
Ya. Normalmente las carreras de larga duración siempre son excelentes porque tienes un piloto que puedes compartir con él el carro. Claro, y si Pueden compartir los gastos. tienes uno rápido y tienes Ujú. un novato, un Correcto. intermedio, Ujú. y es divertido. Ya, ya, Esos son los planes que tengo, sí, directamente de automovilismo. ya. ¿Y cómo funcionan las carreras de sprint? Son varios... Bueno, hacen el fin de semana. Antes hacían 4. No sé si Farah mantiene 4 o hacen 5. Son por tiempo. Ok. 45 minutos. Pero Ya. tú sabes que 45 minutos son 15 vueltas. Sí, eso es rapidísimo. Sí, Eso rápido. pasa demasiado rápido y no disfrutas tanto. ¿Y las de larga duración cuánto tiempo es? Creo que son 3 horas. 3 horas. 3 horas o 6 horas, no me acuerdo. Ya, esas son buenísimas. Son buenísimas. Mira, Tienes que cuidar el carro. mi sueño es la 24 de Daytona, como el de muchos pilotos. Algo que yo quisiera hacer en algún momento. Ya. Si se me da, sería excelente. De las pistas que has girado aquí, ¿cuál te gusta más? ¿Sebring o Farah? ¿O Homestead? Sebring. Sebring, es más divertida. Sebring. Sebring para mí es es la mezcla de asfalto con cemento, tiene los brincos, la ubicación, todo. Me parece hermoso. Ya. Yo giré en Homestead y bueno, una pista relativamente fácil, pues. La parte más difícil es el banking y entrar a la 1, porque vienes con el banking, con el carro acomodado y cuando se te endereza, sientes como que el desbalanceo del carro, pero sin embargo, Pero fue rápido. esa es sensación divertida. que te da en el Sí, sí, estómago, sí, a es mí divertida. la parte Homestead que me parece más, quizás, eso es a mí. A otro piloto dirá, no, eso para mí no significa nada. Es cuando cuando vas a hacer el circuito, cuando te bajas del banking de la parte De la parte de posterior, atrás también, esa también. esa a la izquierda. Sí, porque yo lo que yo vi es que cuando te tiras a la izquierda, hay una parte que está como muy pulida y ese asfalto, por ejemplo, yo no sé en lluvia cómo será, en lluvia debe ser complicada, pero esa parte del asfalto está muy como, tiene dos asfaltos diferentes. Entonces esa parte también me pareció, mucha gente, por ejemplo, lo que yo hacía era que yo me tiraba a la pared. Yo me tiraba a la pared y entonces el carro se movía hasta Claro, afuera. te brinca Exacto. y aterriza. Exactamente, era lo que yo hacía, pero también es fuerte. Yo creo que las dos después del banking son las más fuertes de ahí de Homestead. Para mí, no sé para ti. Lo que pasa es que no La de la quiero- entrada al final de la recta. Tú sabes donde yo bloqueé los 4 cauchos. Esa curva para mí, eso es la 1, la 2, 3. Creo que es la 9. Que es una semi-recta que está en la parte de atrás, detrás de los pits. Ajá. Que vienes a la recta esa, que después haces una curva a la derecha y viene otra a la Otra derecha. izquierda. No, que haces derecha y te vuelves que es la recta para después hacer la... Exacto, esa curva, sí. Esa curva, Sí. ahí fue que yo bloqueé los 4. Sí, yo la primera vez la vi así como que yo dije, ok, es una curva que no puedes acelerar a fondo saliendo. No, es engañosa. Tienes que mantenerla. Tienes que mantenerla. Tienes que mantener la aceleración. O sea, si tú aceleras a fondo, el carro se te va. Tienes que esa la noté también. Bueno, cuestiones de trabajo, sí. Mira, Sí. pero mi pista favorita en el planeta, San Carlos. San Carlos me gusta. Mi primer pole fue en San Carlos. Sí, San Carlos me gusta. San Carlos es una pista sabrosa. De verdad que sí. Y la otra que me gusta, por supuesto, Maracaibo, que es larga. Y la otra que me gusta, mi Turagua. No sé por qué Turagua. Turagua es chiquitica, pequeñita y todo, pero es muy técnica, brother. Exactamente. Turagua es técnica. O sea, Turagua, si tú no te puedes pasar de freno, no puedes acelerar antes. Si mal no me equivoco, son 87 cambios por vuelta. Sí, por 1600. Sí, sí. Me encanta. O sea, la pista. A mí me encantaba Maracaibo, la pista larga. Lo que pasa es que yo la larga no la pude girar. Ya. En los años 20 se giraba en la larga, pero ya cuando me tocó a mí, ya no era la recta. Yo sí giré la larga, que salías en primera de atrás. Salías en primera. Primera, segunda, tercera, cuarta. Por eso es que yo te digo que cuando yo salí de atrás, claro, cuando yo entré a la curva, que yo vi la curva, que vi que se hacía chiquitica, 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 yo solté el acelerador en la curva, brother. Y en esa curva se entraba a fondo, claro, sin problema. Cuando apretaste el principio y hasta el final. Sí, hasta el final. Salías primera, segunda, tercera y cuarta, y era en cuarta, pasabas todo eso. Pero bueno, ya pasó. Mira, a mí me pasó en San Carlos, me acuerdo completico, estamos girando los 2000 y los 1600. César La Rosa, cronometrista, me dice, Pilo, ¿tú por qué la curva para salir a la recta tú estás soltando? Yo, César, los 2000 pasan a fondo. Para salir a la recta. ¿Tú sabes el curvón para...? Sí, el nuevo, el que hicieron último, pues sí. Los 2000 pasan a fondo. Yo, César, pero esos 1600 no, tenés que pasarla a fondo. No, chico. Yo salí
de Gallito, las siguientes pruebas, me dice que pase a fondo, yo para pasar a fondo. Pase a fondo, me fueron a recoger 3 cuadras más allá, obviamente. Claro. No choqué, pero me fueron porque no tiene alerón, no Claro, tiene sustentación. O sea, ¿cómo va a comprar un 2000 con un 1600? Bueno, pero él me lo dijo yo. Bueno, si tú dices que puedo, yo puedo. Parte de... Parte de eso es lo divertido. Ya, nosotros de verdad que disfrutamos, yo disfruté mucho el automovilismo, yo lo disfruté cantidad. Y tú con el poco tiempo, porque a pesar de todo tuviste poco tiempo. Mira, yo no tuve el tiempo suficiente como piloto, pero pude disfrutar cómo mi hermano corrió, cómo mi otro hermano corrió, ver a mi papá preparar los carros, amanecer. Yo me acuerdo que nosotros teníamos, papá, en la casa de Maracaibo, el sótano tenía un tallercito donde preparaba los motores de karting. Y él amanecía. Entonces él estaba a las 3, 4 de la mañana armando un motor y a las 6 y media, 7 de la mañana él estaba parado para irse a la compañía a trabajar. O sea, él no paraba. Sí. Y muchas veces, cuando yo una vez me asocié con él, que yo iba a preparar motores con él. Mentira, yo lo que hacía es que yo me dormía en el banquito, yo era un chaparrito, 9, 10 añitos, yo me dormía en el banquito y él trabajaba. Pero él sentía el apoyo, que es lo importante. Él decía, está ahí. De repente te decía, vete a acostar y broma, pero... Hay relaciones padre-hijo que se basan en amiguitos, en mira un juego de pelota, en conversar o al cine. La conexión de papá con sus niños era el automovilismo. Sí. Porque papá no era una persona de muchas palabras. Y él se expresaba, su amor lo expresaba con el automovilismo. Claro. Te daba una oportunidad que quizás otras personas no pudieron tener. Yeah. Y eso no tiene precio, porque eso, de acá hasta el fin de mis días, yo puedo decir que yo corrí carro y que yo logré llevar la piedra de mi papá a lo mejor que yo pude. Claro. Y eso es un regalo que no tiene precio. Yeah. ¿Y José Miguel y Alex no piensan regresar al automovilismo? Mira, Alexander me ha dicho muchas veces que él sueña con montarse en un 1600 en Inglaterra. Okay. Porque actualmente se corre. Yeah. Todavía lo mantienen. O sea, hasta ahí. José Miguel, no sé porque nunca hemos conversado de ese tema. Yeah. Obviamente la pasión, a mí me visita Maracaibo, yo vi una carrera de Fórmula 1 con él, en la televisión obviamente, pero a todos nos apasiona, es una cuestión creo que lo tenemos en el fondo de la cabeza. Hasta el último día de nuestras vidas. Pero cuando ya tú eres papá, tienes otras responsabilidades, yo creo que eso pasa porque vamos a estar claros, una persona de más de 40 años, ¿qué carrera automovilística tú vas a tener? No, para divertirte. Claro, pero para divertirte tiene que sobrarte. Exacto. Sí. Entonces no es una prioridad. Yeah. Pero a todos nos encantaría. Créeme que si tú le dices mañana a cualquiera de mis hermanos, mira, tienes todos los gastos pagos, vamos a hacer una carrera, todos van a decir que sí. Sí, claro, por supuesto. O creo que cualquiera de nosotros dice que sí. Sí. Por el hecho de hacer otra carrera. Y uno sueña con eso. Sí. No, eso lo lleva uno en la sangre, hermano, olvídate. Eso lo lleva uno. Yo veo la Fórmula 1, veo carreras. Mi esposa todavía quiere montarse en un carro de pique, ella todavía le gustaría montarse en un carro de pique nuevo. Porque es lo que lleva las venas. Exactamente, y ella lo vivió conmigo también, porque ella desde muchachita cuando... Mira, cuando eso ya es parte de tu personalidad, es parte de lo que tú eres. Exactamente. A ti te pueden quitar del automovilismo, pero el automovilismo no te lo pueden quitar a ti. Sí, exactamente. Eso lo tiene uno en la mente. Bueno, Vittorio, mira, muchas gracias, de verdad que te agradezco. Hemos hablado bastante. Yo te paso la cuenta historia. Tranquilo, no te preocupes. Yo te dejo la chequera para que tú firmes. ¿Del Banco de Venezuela? Del Banco de Venezuela. Una vez me dieron un cheque del Banco Maracaibo por echar vaina. Y yo agarro el cheque, llego a la oficina y lo entrego. Y le digo a las muchachas, mira, para que mandan a depositar ese cheque. Y me dice, a rato me llaman por teléfono. Me dice, ¿qué fue? Cóbrate el cheque. Le digo, no, se lo di a la secretaria para que lo pagara, chico. Ya voy para allá, llévate el cheque, ¿verdad? Te estaba echando vaina. Y la secretaria miró el cheque. Yo no me había dado cuenta, nadie se había dado cuenta que el cheque era el Banco Maracaibo. Entregando un cheque. Pero el carajo por echarme vaina. Y después a ratico llegó y me dio el cheque. No, chico, dame a sacar esa vaina, bota eso. Bueno. Pero no, mira, la pasamos bien. De verdad te agradezco mucho la entrevista. Para mí ha sido un placer entrevistarte a un... Bueno, yo esperando para la entrevista me salieron canas. Pero Sí. Lo que pasa es que, bueno, para hacerles el cuento corto, yo le hice una entrevista hace varios días a Vittorio, pero tuvimos problemas con el teléfono, la memoria se acabó y quedamos fallo, entonces ahora la estamos retomando. Perfecto. Y con toda la felicidad del mundo. Bueno, hermano, felicidades, las cámaras son suyas para que se despida. Bueno, acá estamos a la orden en mi trabajo. Si quieren raps comerciales, quieren flotillas, un cambio de color para su carro, si quieren conversar de automovilismo, estamos a disposición. Como todos los pilotos venezolanos, amantes somos hoy, mañana y siempre de las carreras y cualquier cosa que tenga que ver automovilismo. Bueno, Vittorio, un placer. Bueno, señores, muchas gracias. Aquí tenemos al pajarito Vittorio Coleta.